¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de aquí saben qué es un embajador? Si Dios es por nosotros, ¿quién Bien contra claro el nosotros? término de lo que es un embajador. Nuestros países tienen embajadores, ¿verdad? Y está el embajador de Estados Unidos, el embajador de... Entonces los países tienen embajadores, ¿verdad? Un embajador, básicamente, un embajador es el que conecta, escuche, dos países. Un embajador es el representante legal de X país dentro del nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Es el que se encarga, el embajador de Estados Unidos es el que se encarga de representar a Estados Unidos aquí en Colombia. Entonces, una persona que conecta a los dos países es una persona que asume todos los roles legales, todo lo que tenga que ver con los dos países. Es una persona que vela, escuche, porque haya una buena reputación de su país. Es decir, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos acá debe velar porque en Colombia haya una muy buena imagen y una muy buena relación con los Estados Unidos, de que la estima de los Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro país esté bien establecida. Entonces eso es lo que hace un embajador, es que conecta y vela por el bienestar y la reputación de su país donde se encuentra. Es el encargado de mantener los diálogos también. Entonces la figura del embajador es muy interesante, porque el embajador conecta dos naciones. Y mis hermanos, la Biblia, cuando habla de los cristianos, la Biblia dice que nosotros somos embajadores. ¿Cómo le parece? Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Nosotros somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios somos embajadores de Dios en la tierra. Somos embajadores del reino de los cielos sobre esta tierra. Así que es nuestra tarea conectar el reino de los cielos con la tierra. Bueno, aunque eso lo hace el Señor, pero es nuestra tarea traer el mensaje del reino de los cielos a la tierra, y eso lo hablamos hace 8 días. Es nuestra tarea velar porque en la tierra la gente pueda tener o pueda conocer también cuál es el Dios que nosotros adoramos y el Dios que exaltamos. Y que, algo está sucediendo hoy en día que me llamó mucho la atención y me puso muy triste también a la vez, y es que hicieron una encuesta sobre cómo la gente del mundo veía a los cristianos. ¿Estoy claro? O sea, ¿cuál es la imagen que la gente que no es cristiana tiene de nosotros? Entonces le decían a las personas que en una palabra definieran, cuando usted pensaba en un cristiano, ¿en qué pensaba? A la gente que no conocía a los cristianos. ¿Saben cuál fue el mayor porcentaje? ¿Cuál fue la palabra que representó el mayor porcentaje de la población? Hipócritas. Cuando la gente que no conoce a Cristo piensa en los cristianos, un alto porcentaje dijo que se le venía de una a la mente la palabra hipócritas. Es decir, gente que habla una cosa, pero hace otra. Y eso es muy triste, ¿verdad? La reputación que el pueblo de Dios tiene sobre la tierra hoy en día no es muy buena. No es muy buena. Y es nuestra tarea levantar la imagen de la iglesia, del pueblo de Dios, frente a nuestras comunidades, ¿verdad? Mire, la Biblia muestra que somos embajadores del reino de Dios. Y el deseo de Dios siempre ha sido tener un pueblo que lo represente a Él en la tierra. Ese ha sido el deseo de Dios. El pueblo cristiano es el pueblo que lo representa a Él en la tierra. En el antiguo pacto, el pueblo que representaba a Dios era el pueblo de Israel. Porque ese ha sido el anhelo, Dios tener un pueblo que lo represente sobre la tierra. Y yo quiero por favor que usted vaya a la escritura, vaya a su Biblia y busque Deuteronomio capítulo 7. Vamos a estudiar Deuteronomio hoy. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 7, por favor. Deuteronomio 7 del 6 al 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Escuche esto. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes el pueblo más querido, no por ser vosotros mejor que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, le dice Dios al pueblo de Israel. Sino por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón, del rey de Egipto. Y aquí tenemos como Dios nos dice, miren,
Yo me he provisto un pueblo para mí, porque quiero que ese pueblo me represente sobre la tierra, ¿sí? Y Dios escogió al pueblo de Israel. Y Dios les dice a ellos, miren, yo los escogí a ustedes no porque sean el pueblo más poderoso de toda la tierra, ni porque sean lo más. Al contrario, los escogí porque ustedes son lo más insignificante. Uy, qué palabra esa. Pero claro, para que el pueblo no se gloriara. Y en el Nuevo Testamento la palabra del Señor nos dice lo mismo. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Entonces, eso quiere decir, ustedes no se crean los wow, los chicos baby del paseo, no. Los escogí por pura misericordia para que sean el pueblo que me represente sobre la tierra. Y hoy yo quiero hablar de dos características que nos muestra Deuteronomio y que para mí son dos características esenciales y vitales, porque serían muchas las características que debería tener el pueblo de Dios, pero vamos a hablar de dos que nos muestra el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, sí, de Deuteronomio. Dos características vitales y dos características que hoy en día se han perdido y por eso necesitamos recuperarlas para que no tengamos la imagen que tenemos frente a la gente, de que el pueblo de Dios es hipócrita, que es la imagen que los inconversos tienen del pueblo cristiano, tristemente. Entonces miremos esas dos características. Por favor, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Vamos a mirar la primera característica y está del versículo 1 al versículo 4. La primera característica, y la primera característica que debe tener el pueblo de Dios según estos versículos es que es un pueblo que deja gobernar su vida por la palabra de Dios. ¿Soy claro? El pueblo cristiano, el pueblo de Dios debe ser un pueblo que deja gobernar su vida por la autoridad de la palabra de Dios. Hermano, Dios nos dejó su palabra como máxima fuente de autoridad y es a ella a quien debemos dejarle gobernar y regir nuestra vida. Son los estatutos, son los decretos, es la constitución del reino de los cielos. ¿Soy claro? Cada nación tiene una constitución que rige los derechos, la libertad, la responsabilidad de un pueblo. Bueno, nuestra constitución es la escritura y ella debe regir toda nuestra vida y ser la autoridad que gobierne nuestra vida. Mira el versículo 1 al versículo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos, mire que está hablando allí, que yo les enseño para que los ejecuten y los vivan y entren y posean la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, les da. No añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos que Jehová vuestro Dios les ha ordenado. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que todo hombre que fue detrás de Baal peor, lo destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Pero ustedes que siguieron a Jehová vuestro Dios, ustedes siguen vivos hasta el día de hoy. Mis hermanos, Dios desea un pueblo que lo gobierne su palabra. Y es interesante que el versículo número 1, volvámoslo a leer, dice: ahora pues, oh Israel, oye. ¿Qué dice? Oye los estatutos y los derechos que yo te enseño, para que los ejecuten y vivan y entren y posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Ahora pues, pueblo de Dios, oíd los estatutos y los decretos, oigan la palabra de Dios. Lo primero que el Señor nos manda es que nosotros tenemos que ser un pueblo que escucha su palabra. Oír significa prestar toda atención. Escuchen. ¿Qué es oír? ¿Qué es escuchar? Cuando el Señor dice escuchen, es presten toda su atención. Presten toda su atención, pongan todo su cuidado. No busquen perderse nada. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, cuando están escuchando una película que les está de pronto llamando mucho la atención o viendo un partido de fútbol, los hombres, usted se dedica a escuchar y a ver eso, ¿verdad? Y usted pone todo su cuidado y toda su atención, porque los seres humanos prestamos atención, escuche, a lo que nos interesa. ¿Soy claro? ¿Usted a qué le presta atención? A lo que le interesa. Cuando a usted algo no le interesa, usted está aquí, pero su mente está en otro lugar. Y es interesante ver cómo uno nota a veces que hay cristianos que parece que no les importara la palabra de Dios porque no prestan atención. Sí, hay mucho cristiano que parece que la palabra de Dios no tiene valor para él. Yo estaba hace algún tiempo en una actividad
Y recuerdo que durante el tiempo de la alabanza todos los jóvenes eran cantando y saltando y adorando al Señor. Pero cuando llegó el tiempo de la palabra, cuando yo subo y abro la Biblia y empezamos a leerla, todos los jóvenes empezaron a charlar unos con otros. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Hay gente que no le da el valor y el respeto a la palabra de Dios que la palabra debe tener. La atención que yo presto cuando la palabra se lee, cuando la palabra se predica. Mire, hay gente que empieza uno a predicar la palabra en la iglesia y le da para ir al baño. Justo le da por ir al baño cuando empieza a predicar la palabra. Porque no fue antes, ¿sí? O bueno, si ya es una urgencia, pues vaya, pero uno tiene que, hermano, como decir, bueno, viene el momento de la predicación, o sea, voy a tener todo listo para no distraerme, porque créame, hermano, que nuestra atención muestra el valor que nosotros le damos a la palabra, muestra si esto es importante para nuestra vida. Hay personas que en medio de la predicación están en otro mundo, o se duermen, o empiezan a llamar a uno ahí. Roncan algunos. Bueno, y la otra vez yo hablé con alguien que se durmió en la prédica. Yo al final le dije, ven, ¿tú por qué te dormiste en la predicación? Y la persona me dijo, la verdad, pastor, es que acabo de llegar de turno de trasnocho. Me vine derecho para la iglesia. Y yo le dije, no, mijo, sigue durmiendo, hágase aquí. Pase un cafecito y el periódico para el hermano. Pero hay gente, hermano, que es su costumbre. Yo conocía... aquí también en la iglesia conocí un hermano, no lo hemos vuelto a ver porque está en otro lugar, que hermano, no había prédica que ese hermano no se roncara. Yo decía, ¿cómo aprende? Por ósmosis, la palabra le entra. Pero es un vicio. La atención que nosotros prestemos a la palabra muestra el valor que yo tengo por las escrituras, el valor que yo tengo por la palabra de Dios. Y mire, hermano, en medio de un mundo que aborrece la palabra de Dios, escuche, el mundo aborrece la palabra de Dios. Es más, ¿sabe qué dijo ahora último Ricky Martin? Dijo, yo no sé por qué la gente sigue creyendo en un libro que fue escrito hace más de 2000 años, que hoy no tiene relevancia. La Biblia, la gente no debería tomar en cuenta la Biblia porque la Biblia es un libro que ya no tiene relevancia, es un libro antiguo. Para mucha gente que no conoce al Señor, la Biblia es un libro antiguo. Ahora, gracias a Dios, nosotros sabemos que es un libro eterno. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios no necesita acoplarse a las generaciones, Él es eterno, Él es atemporal. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces es importante que en medio de una generación que aborrece, el mundo aborrece la palabra, nosotros le demos el valor y la importancia. Y en medio tal vez de un momento histórico del cristianismo, donde la palabra ha perdido su lugar y su importancia, es necesario que el pueblo de Dios vuelva a colocar la escritura en el lugar donde la escritura debe de estar. Y el lugar donde la escritura debe estar es que es la escritura quien gobierna con autoridad la iglesia y la vida de los creyentes, porque es nuestra constitución, porque son los decretos del reino de los cielos, lo que Dios ha establecido para su pueblo. Entonces necesitamos levantar ese valor, pero no solo escucharla. Miren que el texto sigue diciendo, para que oigan, ejecuten y vivan y entren y posean la tierra. Entonces el Señor dice, oigan, primero oigan, pero cuando oigan, como dice Santiago, no sean solamente oidores, sino hacedores. O sea, yo escucho con atención, pero yo salgo de aquí y yo pongo en práctica aquello que el Señor me habló, porque es su palabra. Santiago dice, sean hacedores y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La palabra tiene que bajar del intelecto al corazón y tiene que encarnarse en nuestro carácter, y esa tiene que ser nuestra oración, porque hoy no nos podemos volver solo cristianos cabezones. El cristiano cabezón es el que sabe mucho, pero no hace nada. ¿Sí? Pero no hace nada. Y sabe mucho, y hay gente así, hay gente que se la pasa hablando de teología, pero no sale a compartirle el evangelio al vecino que tiene al lado. ¿Sí me entiendes? O sea, no podemos ser ni cristianos cabezones ni cristianos emocionalistas. Hay que tener un equilibrio. Lo ideal es que todo ese conocimiento que yo tengo de la escritura pueda encarnarse en mi carácter. El Señor dice, para que ustedes sean hacedores, para que ejecuten la palabra que escuchan. Realmente lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos su palabra. Eso demuestra si Dios es Dios. ¿Qué es lo que demuestra si Dios es Dios? Que yo le hago caso. ¿Qué es lo que demuestra que Dios es mi Dios? Que yo obedezco. Si usted dice, Dios, tú eres mi Dios, y usted no le obedece, Él no es su Dios, no se mienta. Por eso el Santiago dice, no se engañe.
No se engaña a usted mismo. Si usted dice que Dios es su Dios y no pone por obra la palabra, hermano, Dios no es su Dios. Usted sigue siendo su propio Dios. Entonces, por eso la palabra es tan clara en eso. Dios espera nuestra obediencia. Hermanos, es nuestra obediencia lo que exalta a Dios, lo que exalta. Nosotros somos el pueblo de Dios y lo que hace que el nombre de Dios sea exaltado entre los pueblos es nuestra obediencia. Y lo que hace que el nombre de Dios sea desacreditado entre los pueblos es nuestra desobediencia. Cuando el pueblo de Dios obedece, la gente dice, wow, esa gente dice, hace lo que dice. Tremendo. Pero cuando el pueblo de Dios es desobediente, la gente dice lo que está diciendo. Esos cristianos son unos hipócritas. Van y cantan unas cosas, pero cuando salen, hacen todo lo contrario a lo que cantan. Y hay gente que tiene ese concepto. Hay gente que tiene ese concepto de nosotros, hermanos. Nuestra obediencia exalta el nombre de Cristo y nuestra desobediencia degrada en la mente de las personas. Mire, no es usted el que queda mal. La gente no dice, fulanito de tal me quedó mal, sino que dice, ese cristiano. ¿Ve? Todos los cristianos son iguales, vea. Cristiano, vea, ese, un bochinchero. Esos son todos los cristianos, peleones. Oye, usted viera cómo trata a la esposa. ¿Ven? Entonces, es el nombre de Cristo el que es blasfemado por la desobediencia de su pueblo. Jesús lo dijo muy claro: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mi palabra. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. Porque nuestra verdadera adoración al Señor, nuestra verdadera pasión por el Señor se refleja en nuestra vida de obediencia y sujeción al gobierno de la palabra. Allí se refleja nuestra verdadera adoración. Adorar no es solamente cantar. Oye, piensa un momento en esto. ¿Cómo percibe Dios la adoración cuando nosotros vivimos toda la semana como nos da la gana? Cuando vivimos maltratando a nuestra esposa, a nuestros hijos, hablando bochinche o haciendo cosas que no deberíamos de hacer como creyentes. Y llegamos a la iglesia y cantamos una canción tan preciosa como la de ahora. Eres mi Señor y mi Salvador, obediente seré, te daré lo mejor. Y la persona del lado puede estar diciendo, uy, este hermano cómo canta, cómo ama al Señor. Pero tal vez Dios desde arriba puede estar diciendo, ¿será? A veces nuestras canciones son como un metal que resuena y retiña los oídos de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, yo no voy a recibir tu adoración si detrás de tu vida no hay obediencia y consagración. Entonces, la verdadera adoración no consiste en cantar solo canciones. La verdadera adoración es una adoración que se rinde en espíritu y verdad, y es una vida que todo el día está levantando incienso delante del trono de Dios. Es una vida que está buscando obedecer y caminar en santidad, en obediencia a la palabra que el Señor nos ha entregado. Yo sé que es difícil, pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que nos santifica para que la palabra de Dios pueda ser aplicada. Amén. Para que pueda ser obedecida. Ahora, si no tenemos relación con Dios, hermano, eso es imposible. Porque es nuestra relación con Dios lo que permite que la palabra pueda encarnarse en nuestra vida. Mis hermanos, si nosotros solo cantamos, si no vivimos lo que cantamos, yo creo que el Señor nos podría decir las mismas palabras que le dijo a los fariseos. Bien lo dijo de vosotros el profeta Isaías: hipócritas, este pueblo de labio me honra, pero la verdad, su corazón está lejos de mí. Porque sabes, tú demuestras que crees la palabra, tú demuestras que crees la Biblia, tú demuestras que crees en la inerrancia de las Escrituras, tú demuestras que crees que la Biblia fue inspirada por Dios cuando tú la obedeces. O sea, lo que tú obedeces es lo que realmente crees. Lo que no obedeces está en tu intelecto y hace parte de tu conocimiento, pero no es lo que crees. Y mire cómo Dios, para Dios es tan valiosa su palabra, que mira el versículo 2, mira el versículo 2 conmigo, mira el versículo 2 de Deuteronomio. Mire que Dios le dice al pueblo: no le añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella. Wow. No le añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos que Jehová vuestro Dios les ha ordenado. Usted no ha visto que por toda la Escritura aparece la palabra: no le añadan y no le quiten. Y el Señor le está diciendo: no le van a añadir y no le van a quitar.
Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor dijo, todo pasará, pero no dejará de cumplirse una tilde de lo que está escrito. Y es bien interesante porque esa tilde en el griego es como la letra más diminuta, como un símbolo más diminuto, que era casi que imperceptible. Y Dios dice, mire, todo lo que está escrito, todo se tiene que cumplir. ¿Cómo cierra el libro de Apocalipsis? ¿Cómo cierra el libro de Apocalipsis? Se lo voy a leer. El libro de Apocalipsis cierra con la siguiente frase. Apocalipsis 22 del 18 al 19, no lo apunte. El libro de Apocalipsis viene cerrando así. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Nota usted cómo cierra el libro de Apocalipsis? Si alguien añade o si alguien quita las palabras de esta profecía, yo quitaré el nombre. Si alguien añade, yo añadiré las plagas. Y eso lo que nos da a entender es que, hermano, Dios toma muy en serio su palabra. Dios inspiró su palabra de principio a fin. Dios ha preservado su palabra. Dios toma en serio la escritura. Dios toma en serio su palabra. Esos textos, lo que nos están demandando es que nosotros tomemos la escritura con la misma seriedad que Dios la toma. Porque cuando usted va a la escritura, cuando usted estudia la palabra, usted está entrando en el corazón de Dios, usted está escuchando al mismo Dios hablar. Mira, hay un salmo maravilloso y precioso, se lo voy a leer, Salmo 138:2, dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre y por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has puesto en alto tu nombre, has puesto en alto tu palabra. Mire, hermano, ¿dónde puso Dios su palabra? Puso su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. O sea, Dios la exaltó su palabra a lo sumo. Y nosotros debemos darle ese lugar a la escritura en nuestra vida. Tiene que tener un valor profundo para nosotros. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo pasas tú estudiando la palabra del Señor? Eso muestra cuánta estima tú tienes por la escritura, cuánta estima yo tengo por la escritura. Es necesario, hermano, que podamos amar las escrituras como nuestro mayor tesoro, porque fue un tesoro que se nos dio al costo de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tremendo esto. Ahora, ¿cuál es el resultado de la obediencia? ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Mire lo que dice el texto. El texto dice: para que los ejecuten, o sea, óiganlos para que los ejecuten, para que vivan y entren a poseer la tierra que Jehová su Dios le da a sus padres. Para que entren, para que vivan. Entonces note usted que cuando nosotros obedecemos la palabra, bueno, primero la palabra siempre trae vida al corazón. La palabra es el alimento. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es alimento a nuestra alma. Pero escuchen, la palabra te coloca en el centro de la voluntad de Dios cuando tú la obedeces. La palabra trae bendición a tu vida. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Cuando tú escuchas la palabra y cuando tú aplicas la palabra, tú estás caminando en obediencia al propósito de Dios. Tú te centras en la voluntad de Dios. Y entonces cuando tú caminas en obediencia, tú caminas en el centro de la voluntad de Dios. Tú caminas en los planes, en los propósitos de Dios para tu vida, en lo que Él tiene para ti. ¿Y cuántos saben que la misma escritura dice? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida es ¿qué? Es buena, es agradable y es ¿qué? Y es perfecta. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora esto tenemos que saberlo interpretar también. ¿Por qué? Porque para algunos centrarse en la voluntad de Dios va de pronto a traer ciertas cosas que puedan traer felicidad, placer a su vida, ¿verdad? Ahora, siempre la voluntad de Dios va a ser placentera. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que para algunos centrarse en la voluntad de Dios va a requerir que entreguen su vida por Cristo. Lo explico así: un misionero llamado a los países musulmanes o a los países que no aceptan el cristianismo, donde matan los cristianos.
Cuando esta persona entienda la voluntad de Dios y se centre, a lo que eso le va a llevar es a que va a tener que sufrir por la causa del evangelio. Entonces no siempre bendición significa prosperidad. ¿Estoy siendo claro? Muchas veces bendición y el propósito de Dios va a significar también sufrir por causa del evangelio. Pero cuando yo obedezco, yo puedo estar seguro de algo. Voy a estar en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios para mi vida, ejecutando los planes de Dios en esta tierra, lo que Dios quiere que yo haga, para lo que Dios me puso en esta tierra a hacer, cuando obedezco su palabra. Pero cuando no obedecemos, nos desalineamos. Miren, si un avión se desvía 3 grados, 3 grados no es nada. ¿Cuánto es 3 grados? Digamos que 3 grados sean esto. Si un avión se desvía 3 grados, ¿podrá llegar a la pista de aterrizaje donde tiene que llegar? ¿O no? No. 3 grados son fatales. En estos días vimos en las noticias que un avión, creo que le explotó una llanta o algo y se salió, ¿verdad? Se salió, pues gracias a Dios no pasó nada. Pero, hermanos, si yo quiero llegar al lugar, al propósito, quiero caminar en ese propósito de Dios, yo necesito obedecer. Ahora, yo sé que Dios es soberano. Lo que pasa es que este es un concepto, digamos que es complejo. Dios es soberano sobre todo. El hombre tiene una voluntad, pero el hombre no es autónomo. O sea, la voluntad del hombre está regida por la misma soberanía de Dios. ¿Soy claro? El hombre no puede ir más allá donde la soberanía de Dios se lo permita. Y créanme una cosa, que Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para que nosotros estemos en el lugar donde tengamos que estar. ¿Estoy siendo claro? ¿Me está siguiendo? Usted decide cómo llega. Me explico. La voluntad de Dios para Jonás era que fuera a Nínive. Y Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive. Ve a Nínive y predica arrepentimiento. Y yo quiero que se salven los de Nínive. Y Jonás dijo: no, oiga, esos manes que van a salvar, no, yo mejor me voy. Y Jonás cogió un barco y se fue para Tarsis, si no me equivoco. Se fue al otro extremo. ¿Y qué pasa? Dios hizo venir una gran marea, se lo tragó un pez. Y Dios le dijo al pez: me haces el favor y me lo llevas para Tarsis. Bueno, y el pez fue y lo vomitó a Tarsis. O sea, Jonás llegó a Tarsis porque era la voluntad soberana de Dios. El problema es que usted decide cómo llega, si en avión o en pez. ¿Sí, claro? Ahí es donde juega la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero, mis hermanos, nosotros debemos obedecer, porque cuando yo obedezco, yo me centro, yo me pongo en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuando desobedezco, yo empiezo a caminar en terreno peligroso. Y miren allí mismo, por favor, en el capítulo 3, mire qué interesante esta historia. Capítulo 3, versículo 23 al 27. Miren lo que le pasó a Moisés. Y oró a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga las obras y las proezas que tú haces, Señor? Mire el versículo 25. Pase yo, le dice Moisés al Señor, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el buen Líbano, hasta allí. O sea, ¿ustedes recuerdan que Moisés la embarró? ¿Ustedes recuerdan que un día Dios le dijo a Moisés: habla a la peña que va a brotar agua? Y Moisés cogió y el pueblo le sacó la piedra y Moisés le pegó a la piedra con piedra y de la piedra botó agua. ¿Sí recuerdan esa historia? Que Dios le dijo: por cuanto has hecho esto y no me has honrado delante del pueblo, tú no verás la tierra prometida, le dice el Señor a él, ¿verdad? Entonces Moisés aquí está conversando con el Señor después de ese suceso y le dice: Señor bueno, maravilloso, lindo, no hay Dios más grande, ¿qué Dios hay más grande que tú? Que haga lo que tú haces, las proezas que hace en toda la tierra. Así como cuando uno le va a pedir a Señor, tú eres maravilloso, una belleza, Dios mío. Venga, Señor, considérelo, déjeme entrar a esa tierra buena, no me saque el parche. Y eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Pero miren la respuesta de Dios tan impresionante. Versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice Moisés, a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. ¿Por lo cual qué? No me escuchó. Y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Qué duro eso, ¿no?
Pues llega, Señor, tú eres hermoso, Padre. Quiero tener, Señor, ¿por qué no me dejas entrar? El Señor le dije, mira, ¿sabes qué? Moisés, basta, no me hable más de eso, que ya te dije que no, y no es no. ¿Y no es qué? No. Basta, no más, no me hables de eso porque tú no la vas a entrar. Pero sí le permite algo. Versículo 27, sube a la cumbre de Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque tú no pasarás el Jordán. Moisés, ¿sabes qué? Sube y mira la tierra, pero tú no vas a pasar, ese Jordán que está ahí no lo vas a pasar. ¿Cómo le parece? Tremendo, ¿sí o no? Porque cuando nosotros vivimos en desobediencia a la palabra del Señor, hermano, comenzamos a caminar en terreno espinoso que nos desvía del propósito, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en vez de bendición, vienen conflictos, vienen problemas, porque la desobediencia produce eso. El Señor le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ustedes bendición o maldición, escojan. ¿Verdad? Entonces, la obediencia es importante porque honra a Dios y pone mi vida en el centro de la voluntad de Dios. Y pone mi vida bajo esa gracia, esa cobertura del Señor. Mis hermanos, Dios le hizo sentir a Moisés el peso, Dios le hizo sentir a Moisés el peso de su desobediencia. Es por eso que la palabra de Dios para nosotros tiene que ser nuestra máxima fuente de autoridad. Si Dios dice algo, así nosotros sintamos lo contrario, así nosotros querramos lo contrario, hermano, usted tiene que someter su voluntad a la palabra de Dios. Así usted sienta lo contrario, usted tiene que someter sus sentimientos a la palabra de Dios. Amén. Eso significa que la Biblia es nuestra autoridad. Y por último, segunda característica de un pueblo escogido es que es un pueblo, Dios quiere que seamos un pueblo que refleje su grandeza. ¿Está conmigo? O sea, la primera es que Dios quiere que seamos un pueblo que sea gobernado por la palabra. Y lo segundo es que Dios quiere que seamos un pueblo, estamos hablando de ser embajadores, para los que pronto no pudieron llegar a tiempo. Un embajador es un representante. Así que Dios quiere que ese representante, que ese embajador, lo que refleje es su grandeza, su gloria. Dios quiere que su pueblo refleje su grandeza. Y miren los versículos del 5 al 8, ahí mismo de Deuteronomio capítulo 4. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que ustedes hagan así en medio de la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Lo está preparando porque como Moisés no va a poder ir, les está dando instrucciones. Versículo 6, guárdenlos pues y pónganlos por obra. Porque escuche esto, estos mandamientos, estos preceptos, esta palabra, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo santo y entendido, nación grande es esta. ¡Wow! Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios a nosotros en todo cuanto le pedimos. Y qué nación hay grande que tenga estos estatutos y estos juicios justos como es toda esta palabra, esta ley que yo pongo delante de vosotros. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo, miren, esta ley, esta palabra de Dios es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y cuando la gente vea cómo ustedes viven, vean sus estatutos, vean su constitución, la gente va a decir, este pueblo es grande, porque ellos son vuestra sabiduría, dice Dios. Esta palabra dice es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Y sabe qué? Yo le quiero decir algo en esta mañana. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio e inteligente. Dígale que está a su lado, Dios quiere que tú, mírelo con cara inteligente, Dios quiere que tú y yo seamos pueblo sabio e inteligente. En una era de tanta información, pero de tan poca Biblia, el pueblo de Dios debe levantarse como un pueblo que tiene una inteligencia espiritual. Porque hay una inteligencia que es muy humana, ¿no? Hay gente que es muy inteligente y es humanamente inteligente. Usted le dice 2 por 2, 4 por 2, multiplíquelo por 100, divídalo tan, sáquele la raíz cuadrada tan. Y hay gente que tiene una cabeza, hay gente que conoce de todo. Ahora, el pueblo de Dios también debe tener cultura general, ¿no? Pero hay gente que es inteligente en asuntos humanos. Pero lo que Dios espera de su pueblo es que sea inteligente en los asuntos divinos. Que conozcan tan profundamente su ley, su palabra, sus decretos, sus estatutos. Que conozcamos tan profundamente la Escritura
que cuando la gente nos vea diga, este pueblo es un pueblo grande. ¿Lo que está diciendo Moisés? Lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando las naciones los vean, diga, este pueblo es un pueblo grande, un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo entendido. Mis hermanos, Dios anhela que la inteligencia de su pueblo sea admirada por muchos. ¿Saber qué es? Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros estamos estudiando las profundidades del Señor. La Escritura es la mente de Dios. Mire, cuando una persona, yo se lo digo porque está escrito, no importa cuán sencilla sea una persona, la palabra de Dios en el Salmo 119 dice, Dios hace sabio al más sencillo. ¿Sí o no? Dios hace sabio al más sencillo. Cuando una persona cristiana se dedica a estudiar la palabra de Dios con dedicación, escuche, con dedicación, con pasión, con una actitud de adoración, con una actitud correcta, esa persona se hace sabia. Se lo garantizo porque está escrito. Se hace inteligente. La inteligencia espiritual es esa agudeza mental que Dios te da para entender las verdades más profundas de la Escritura. Y eso es algo que hace el Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo hiciera un clic en tu mente y rompiera el velo y tú pudieras empezar a ver con claridad las verdades profundas de Dios. Eso es inteligencia. Cuando tú puedes comprender asuntos tan profundos que están escritos, no es que usted va a decir, wow, tengo una revelación tan nueva que en 2000 años de historia de la iglesia nadie la ha tenido. No, eso no pasa. Porque a veces uno como predicador le pasa, lo que Dios me habló en este texto es tan profundo, y uno sabe que está interpretándolo bíblicamente bien y haciendo una exégesis correcta del texto. Uno piensa que eso Dios se lo dio a uno, y cuando uno va a ver la historia o escucha a un predicador de por allá, a un Charles Spurgeon, uno da cuenta que eso ya lo, eso mío, estoy predicando, ya lo predicaron hace rato. Pero como el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, entonces Él trae esa iluminación a nuestra mente de la palabra. Hermano, dígale al que está a su lado, dígale, deja que el Espíritu Santo hágale así, abra tu mente, te haga una persona cada vez más inteligente. La inteligencia es la agudeza mental para entender los asuntos divinos que están escritos allí. Y la inteligencia, escuche, la inteligencia espiritual es lo que me permite a mí caminar en una espiritualidad balanceada, es lo que me permite a mí no ser ni legalista ni liberalista, porque están los liberalistas, ¿no? Están los liberales, y están los legalistas, los que... Entonces, pero la palabra me da la inteligencia para poder yo caminar con cordura y sabiduría en medio de un mundo que no conoce a Dios, de iluminar con su palabra. Ciertamente cuando nos vean, la gente debe decir, nación grande es esta. Pero según las estadísticas, escuche lo que le voy a decir, según las estadísticas, el mundo no dice nación grande es esta. O bueno, sí dice nación grandemente hipócrita es esta. Qué triste, ¿no? ¿No le parece a usted triste? ¿No le parece a usted triste? Que nos llamen hipócritas, que sea el concepto general del mundo frente a la iglesia. Eso está en la Biblia, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Dice que la iglesia alababa a Dios y tenía favor para con el pueblo, es decir, tenía buena reputación. Cuando la iglesia es santa y vive en santidad, cuando nosotros caminamos viviendo lo que predicamos, créame que la gente no nos puede decir hipócritas. Tal vez nos digan, no, esos manes predican que de santidad y que contra el pecado y tantas cosas, y no nos gusta, pero la verdad es que como viven, wow, es digno de imitar. Es digno de imitar. Mis hermanos, ¿realmente hemos levantado el nombre de Dios? Hemos levantado el nombre, la gente nos ve como inteligentes, al contrario, mucha gente dice, el que es cristiano porque es ignorante. Sí, la religión es el opio del pueblo. Si alguien se mete a esa religión es porque es ignorante. Y es lo que la gente piensa a veces de nosotros. Porque lo otro que ha pasado es que en ocasiones no podemos dar una buena apologética de nuestra fe, no podemos explicar bien nuestra fe, porque como ha habido un pueblo que ha ignorado la Escritura, estamos en medio de una generación donde la Escritura se ha bajado de su estándar, de su lugar, y hemos dado prioridad a otras cosas. Entonces hay mucho desconocimiento de la Biblia, y como hay mucho desconocimiento de la Biblia, a veces no sabemos dar defensa de nuestra fe. Y nuestra defensa, escuche, nuestra defensa también tiene que ser racional, nuestra defensa también tiene que ser lógica. Porque nosotros no tenemos una fe irracional ni una fe ilógica. Que hay cosas incomprensibles para la gente, sí, pero las podemos explicar, Pero tristemente, hoy en día muchos cristianos piensan, tristemente digo yo, y en la historia de la iglesia se ha visto, pero sobre todo hoy en día,
por el pensamiento posmoderno se ve mucho que la gente dice, no, es que sabe que eso de estudiar la Biblia y eso de el mucho estudio es fatiga de la carne y la letra mata, entonces yo prefiero ser espiritual. ¿Y cómo así? Bueno, Dios nos va a dar un libro para que lo estudiemos profundamente, para que lo leamos y no mate el espíritu. No, Señor, eso no es real, eso es incoherencia, y en Dios no existen las incoherencias, en Dios no existen las contradicciones. Pero la iglesia ha tenido ese concepto. Entonces muchos cristianos no quieren dedicarse a estudiar profundamente la Biblia porque lo ven como algo que puede atentar contra su espiritualidad. Y eso es un error, un golazo que el diablo ha metido, un concepto satánico que el diablo ha metido dentro de la iglesia. Concepto satánico. Nosotros hemos promovido la ignorancia por la ignorancia. Soy claro, o sea, por la ignorancia que tenemos de la Biblia muchas veces, por ignorar la buena exégesis de ciertos textos, hemos promovido la ignorancia. ¿Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, años atrás hubo un movimiento que decía, si usted es cristiano no se meta a la universidad? No se meta a la universidad porque eso, vea, usted se pierde. Y sabe que tristemente eso es lo que está pasando hoy en día. En las estadísticas dicen que de cada 10 cristianos que entran a la universidad, 4 sobreviven a su fe. Por el humanismo tan tremendo que hay. Pero como hay una ausencia de palabra, entonces la gente, el humanismo los absorbe. Pero ven, o sea, no se meta a la universidad. ¿Cómo así? Entonces tenemos que ir cristianos brutos o qué? ¿Tenemos que ir cristianos ignorantes o qué? No, señores. ¿Y sabe cuál es el desafío de nosotros? Y yo como pastor he asumido ese desafío y no me voy a dejar mover de allí. Así el diablo se venga con toda eso. En medio de una generación de mucha información, necesitamos levantar una iglesia inteligente. Una iglesia que conozca profundamente la palabra de Dios. Necesitamos que esta generación de cristianos conozca profundamente la Escritura. En medio de una generación con tanta información, pero con poca formación, necesitamos un pueblo sabio e inteligente que levante en alto el nombre de Dios de nuevo. Que la gente cuando nos vea no diga que somos hipócritas, que diga, los cristianos, vean, mis respetos. Pero hoy en día hay empresas que no contratan cristianos porque llegan tarde. ¿Ven? Es muy triste. Damos levantar. Y la sabiduría, pues ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es, si la inteligencia es cómo entender esas verdades profundas de la palabra, cómo yo puedo tener una teología clara, cómo puedo entender esa pureza de la escritura, pues la sabiduría es cómo yo puedo aplicar eso. Porque es que algunos tienen mucha inteligencia y poca sabiduría. La sabiduría es cómo yo bajo todo eso aquí a la tierra, es cómo yo vivo eso con mi familia, cómo yo vivo eso en mi trabajo, en mis relaciones, cómo vivo esas verdades profundas en la universidad. Hay gente que piensa que la teología es mala porque piensa que la teología está en una esfera intelectual, porque muchos han dado ese concepto de que la teología es solo algo intelectual y no afecta para nada el carácter. No, mi hermano, en el Señor la verdadera teología se hace vida y nuestra vida tiene que arder en fuego, ¿verdad? Por esa teología que se hace vida, que se hace práctica a nosotros, donde esas profundas verdades de entender tantas cosas tan profundas del Señor, hermano, yo las puedo aplicar en mis relaciones. Pero algunos no, algunos han encerrado su teología y se han vuelto intelectuales, y entonces en medio de ese intelectualismo se están muriendo. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría para bajar todo ese conocimiento a nuestra vida práctica. ¿Cómo puedo yo poner en práctica un asunto tan profundo como la soberanía de Dios? En todos los aspectos de mi vida, en el sufrimiento, en el gozo, en todo. Bueno, eso lo podemos trabajar luego. La sabiduría es cómo yo puedo vivir todo ese conocimiento que tengo de la palabra de Dios, cómo lo puedo traer a mi vida práctica. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si yo temo al Señor, pues yo empiezo a caminar aplicando la palabra de Dios, poniéndola en obra. Necesitamos, hermano, hacer eso. Necesitamos hacer eso. Somos privilegiados. Moisés le dice al pueblo, ¿qué pueblo de la tierra tiene un libro como este? ¿Qué pueblo tiene estatutos como estos? Ninguno. ¿Qué pueblo tiene una constitución como esta? Ninguno. Hermanos, somos privilegiados de tener una constitución entregada directamente desde el cielo a nosotros. De tener un libro, hermano, que no es cualquier libro y no es un libro sencillo. Es la misma palabra de Dios revelada, entregada a su pueblo, diciéndole, aquí está. Aquí está quién soy yo, lo que yo quiero que hagas. Aquí está mi voluntad, aquí está todo. Aquí en mi palabra, dice el Señor. Conclusión. El texto termina con dos demandas. El texto que estamos estudiando
termina con dos demandas en el versículo 9. Mírenlas. Miren la primera demanda con la que termina el texto del versículo 9. Por lo tanto, guárdate, le dice Dios al pueblo, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. ¿Sabe con qué demanda el texto termina? El texto demanda con la responsabilidad de nosotros. El texto demanda una responsabilidad de parte de su pueblo. Dios dice, yo ya he entregado esto. Su parte es que ustedes guarden. Es que ustedes con toda diligencia guarden lo que yo les he dado. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden y hagan conforme a todo lo que aquí está escrito. Eso es ser a ser discípulos. Eso es ir a ser discípulos. Y Moisés está diciendo aquí, miren, pongan toda su diligencia en guardar. Pongan toda su fuerza, pongan toda su voluntad, hermano. Usted quiere crecer espiritualmente. Usted quiere, hermano, comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Ponga todo su esfuerzo en eso. Su responsabilidad. Ponga toda su diligencia. Hermanos, estudiemos la palabra. Levantémonos más temprano. Que es que pastor, yo todo el día hago. Entonces levántese más temprano. Uy, pastor, pero es que levantarme a las 5. Uy, entonces acuéstese más temprano. Y el noticiero, pues no se ve el noticiero. Pero pongan su diligencia. Pongan su diligencia. Debemos ser un pueblo diligente, responsable con lo que Dios nos ha entregado, porque es su palabra. Debemos tener diligencia. Y luego sigue diciendo, sean diligentes, y luego termina diciendo, antes bien, sean diligentes y no las olviden. Antes bien, enséñela a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Wow, venga. ¿Sabe cómo termina esto? Sean diligentes y entiendan que es su responsabilidad enseñar mi palabra, mis estatutos, mis decretos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es la voluntad de Dios que nuestra fe sea transmitida y sea heredada. Uno sabe que es una obra soberana de Dios, pero es nuestra responsabilidad enseñar la palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Usted es el pastor de su casa. Usted no pretenda que aquí en 2 horas que usted trae a sus hijos, o en 1 hora que le dan una clase cada 8 días, usted no pretenda que ellos van a crecer espiritualmente y que su vida va a ser transformada y van a conocer a Dios en esa hora diaria. Usted necesita todos los días sentarse con sus hijos, transmitir su fe. Yo necesito, es una responsabilidad. Yo tengo que sentarme con mi hija y empezar a transmitir la fe, enseñarle la palabra, orar por ella, porque se nos demanda de parte de la palabra de Dios que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que nuestras generaciones no sean ignorantes de la voz de Dios. Amén. Mis hermanos, somos embajadores. Somos embajadores. Nunca olviden que somos el pueblo de Dios. Nación santa. Un pueblo adquirido a precio de la sangre de Jesús. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad, levantar el nombre de Dios.